7 de la mañana, 47 minutos. Y Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción Capítulo Guayas, nos acompaña esta mañana en Telediario vía videoconferencia para conversar sobre estos actos de corrupción que han escandalizado al país durante estas últimas semanas. Buenos días, señor Ramírez. Gracias por acompañarnos en Telediario. Buenos días, gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, muy Un gentil. saludo a los... Muy gentil, muchas gracias. Bueno, ¿qué es necesario hacer en este momento nosotros como sociedad en conjunto para enfrentar de manera decidida esta lacra social, este problema social de la corrupción que tantos problemas e inconvenientes nos ha generado como país? Bueno, evidentemente se requiere de una respuesta tanto mental como de acción por parte de la ciudadanía ante esta pandemia de corrupción, como la hemos denominado. Porque no basta describir los hechos, describir cómo funcionan las mafias, quiénes constituyen estos grupos mafiosos, quiénes los encabezan y los dirigen. No basta solamente indignarse frente a lo que aconteció, inclusive llegar a establecer la relación directa que hay entre la corrupción y los miles de cadáveres que hubieron y habrán todavía producto de esta pandemia del coronavirus, que es la otra pandemia a la que enfrentamos. Porque debemos recordar, y hay que ser duros en esta parte, no podemos dejar de mencionar que miles de ecuatorianos murieron en las salas de espera de las emergencias o fuera de las emergencias de los hospitales, algunos sentados en sillas porque no había ni siquiera camillas, ahogados en sus propias secreciones porque no había una cama en la unidad de cuidados intensivos, porque no había un respirador mecánico que vale $20.000, mientras que los corruptos, los ladrones, se llevaban miles y millones de dólares, algunos de los cuales salían en maletas, en avionetas, están escondidos en los tumbados de algunas viviendas, como se ha podido establecer en las últimas operaciones realizadas por la Fiscalía General o por la Fuerza de Tarea. De tal manera que no solamente son ladrones, son asesinos. Y además, no podemos olvidar a esos niños que ahora no tienen una tablet, un equipo para comunicarse, para poder estudiar, porque resulta que el Estado nos dice que no hay dinero suficiente para tener una cobertura nacional de Internet, ni tampoco para darles a estos niños los equipos para que puedan estudiar. De tal manera que la corrupción tiene que ver con hechos reales y concretos de la vida de la gente. Y como mencionaba, no es suficiente ni siquiera indignarse, como está indignado creo la mayoría del pueblo ecuatoriano, sino que hay que actuar. Claro. Y cuando digo hay que actuar, hay que tomar decisiones fundamentales para la vida de nuestro pueblo y para la subsistencia de la institucionalidad, como se ha dicho, en este país, pero una institucionalidad que tiene que estar al servicio de las mayorías y no de unos cuantos. Claro, señor Ramírez. Entonces, Claro, sin duda no es suficiente el indignarnos. Es necesario también pedir y demandar de las autoridades, de los organismos de control, de la propia justicia, el tomar decisiones que permitan la sanción y también el establecer responsabilidades en estos actos de corrupción que se han establecido, o al menos al momento que se están investigando. ¿Qué se está haciendo desde la Comisión Nacional Anticorrupción frente a a estos casos, de estas situaciones que han salido a la luz pública durante estos últimos días? bueno, nosotros hemos continuado entregando una serie de insumos, por decirlo así, para que la Fiscalía y los demás organismos de control actúen. Se ha determinado por parte de la Comisión Nacional 5 grupos que representan cada grupo a decenas de empresas vinculadas entre sí que participaban en estos
famosos concursos para las compras o adquisiciones con los sobreprecios y con las coimas de que tanto se ha hablado. Ujú. Aparte de eso, hemos continuado entregando documentación y recibimos documentación de que esto no solamente ocurre en el ámbito de la salud, de los hospitales del Ministerio o de los hospitales del IES. Esto también sucede en otros ámbitos de la administración pública, podríamos decir que en todos ellos, más aún en esta investigación periodística a la que ustedes hacían referencia hace un momento, se señala cómo una gran cantidad de empresas públicas están involucradas en un hecho de corrupción y efectivamente ahí faltaría mencionar a CENEL, a CNT, que también han estado involucrados en actos de corrupción. Pero como decía, no es suficiente describir esto porque el pueblo ya hasta cierto punto está intoxicado de esta avalancha de información diaria. El asunto está en que además de que haya sanción, porque no debe de haber para esto un hecho que quede sin castigo, tiene que haber la recuperación de los bienes mal habidos. Por ejemplo, Así en es. esta parte, la UAFE está en deuda con el país, porque hasta ahora no nos presenta un solo caso de enriquecimiento ilícito detectado por este tema de la corrupción. Y esa es una demanda del país. Pero adicionalmente tenemos que ser capaces de darnos cuenta que caen en las redes algunos peces chicos, uno que otro escualo por allí, pero todavía no caen las ballenas, los que realmente tienen que responder por esta situación. ¿De acuerdo? Imagínense que Sí. ¿Me escucha? si usted, sí, le escucho. Sí, muchas gracias. Gracias. Creo que tuvimos algún inconveniente en la conexión, pero gracias por su punto de vista a Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción de la provincia del Guayas, por ofrecernos su punto de vista frente a estas denuncias de corrupción que se han presentado durante los últimos días, las últimas semanas y que actualmente son investigados por la Fiscalía General del Estado. 7 de la mañana, 55 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.